Ensalada sin azúcar para diabéticos. Receta deliciosa y saludable. Para llevar a cabo esta exquisita preparación, vamos a trabajar con repollo blanco, también conocido como col, que es un vegetal muy versátil y lleno de beneficios. El repollo es riquísimo en fibra, lo que nos ayuda con la digestión, y además es bajo en calorías, ideal para quienes están buscando comer más saludable. Así que empezamos con media cabeza de repollo blanco. Lo vamos a lavar muy bien bajo el chorro de agua, asegurándonos de que esté bien limpio. Luego, con un cuchillo bien afilado, lo picamos en tiras delgadas como tipo julianas, o lo cortamos muy finamente. Finalmente, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo es clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Después, seguimos con los tomates maduros. Vamos a usar dos. Es importante que estén maduros pero firmes, que no estén aguados ni muy blandos, para que no suelten demasiada agua en la ensalada. El tomate no solo le va a dar color y frescura a esta ensalada, sino que además aporta el licopeno, un antioxidante buenísimo para el corazón y la piel. Para que no te pierdas ningún detalle, en la descripción de este video encontrarás la lista completa de ingredientes que utilizamos. Todo está organizado para que puedas consultarlo mientras preparas esta deliciosa receta. Ahora tomamos media cebolla de huevo blanca. La pelamos, la lavamos y la cortamos muy finamente. Si sienten que la cebolla está muy fuerte, pueden remojarla unos 5 minuticos en agua con un poquito de sal o de limón, para que pierda ese picor fuerte y quede más suave. La cebolla le da un sabor potente y además es buena para la circulación. Tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, así que es mucho más que solo sabor. Seguimos con el cilantro. Vamos a usar más o menos un cuarto de manojo, pero esto también va al gusto. Lo importante es que esté bien fresco, verde, sin hojas marchitadas. Lo lavamos muy bien, lo escurrimos y luego lo picamos finamente. Ya con todos los ingredientes listos, vamos a armar nuestra ensalada. En un recipiente grande colocamos el repollo, el tomate, la cebolla y el cilantro. Para finalizar, como aderezo agregamos el jugo de uno o los limones, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida, una cucharada de vinagre blanco y 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Mezclamos todo suavemente, asegurándonos de que todo quede bien impregnado con ese sabor cítrico y fresco. Y así de fácil, tenemos lista una ensalada muy especial, llena de sabor y muy saludable. Esta ensalada es ideal para acompañar platos de arroz, carnes a la plancha, pollo al horno o incluso para poner en una hamburguesa casera. Queda increíble. Si te animas a prepararla, cuéntame en los comentarios cómo te quedó o con qué la acompañaste. Ensalada de tomate en solo 5 minutos. Receta saludable y fácil. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada, vamos a comenzar con los tomates. En este caso, usaremos 3 tomates maduros, que estén bien rojitos, firmes pero jugosos, de esos que al cortarlos sueltan un poquito de su jugo, pero que aún mantienen su forma. Los lavamos muy bien, los cortamos en 4 partes y procedemos a retirarle sus semillas. Esto lo haremos para evitar el exceso de agua en la ensalada. Finalmente, los cortamos en cubos medianos, tratando de que todos los pedazos queden parejitos para que se vea linda nuestra ensalada. El tomate no solo le da frescura y color a la receta, también es una excelente fuente de vitamina C, potasio y licopeno, un antioxidante buenísimo para el corazón y para la piel. Me encantaría que te suscribas al canal para que no te pierdas las recetas diarias. Hay muchas opciones sin azúcar, pensadas con cariño para quienes desean cuidar su salud sin dejar de disfrutar de la buena comida. Luego, seguimos con media cebolla roja, que vamos a cortar muy finamente o en cubos muy pequeños. Yo sé que a veces la cebolla puede parecer muy fuerte, pero en esta receta le da un toque espectacular. Eso sí, un truquito para que no quede tan intensa es dejarla unos minutos en agua fría con un chorrito de limón, mientras preparamos el resto de los ingredientes. Esto suaviza su sabor y le da una textura más crujiente. Además, la cebolla es buenísima para la circulación.
tiene propiedades antiinflamatorias y aporta un sabor que realza todos los demás ingredientes. Para que no te pierdas ningún detalle, en la descripción de este video encontrarás la lista completa de ingredientes que utilizamos. Todo está organizado para que puedas consultarlo mientras preparas esta deliciosa receta. Ahora pasamos al cilantro, que en lo personal me encanta porque le da ese aroma fresco tan típico de nuestras recetas latinas. Vamos a tomar más o menos un cuarto de manojo, lo lavamos muy bien bajo el chorro de agua y luego lo picamos finito, tratando de aprovechar también los tallitos más tiernos que son muy sabrosos. El cilantro no solo da sabor, también es rico en antioxidantes, ayuda con la digestión y aporta un color hermoso a la ensalada. Una vez que tenemos todo listo, lo ponemos en un recipiente grande. Por lo tanto, agregamos el tomate, la cebolla roja y el cilantro fresco. Para finalizar, como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con todos los ingredientes ya en el tazón, es momento de mezclar con suavidad. Usamos una cuchara grande o una espátula y vamos incorporando todo con cuidado para que los tomates no se deshagan. La idea es que cada bocado tenga un poco de todo, el tomate jugoso, la cebolla crocante y el cilantro fresco con ese toquecito cítrico de limón. Y listo, así de fácil y rápido tenemos una ensalada casera. Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes asadas o pescados a la plancha. Así que ya sabes, si te gustó esta receta, no olvides dejarme un comentario contándome cómo te quedó, con qué la acompañaste o si le hiciste algún cambio a tu gusto. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, compartir este video con tus amigos o familiares que aman las recetas frescas y saludables y, por supuesto, regalarme un like si disfrutaste esta preparación. Ensalada deliciosa y saludable sin azúcar con muy pocos ingredientes, te encantará. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a comenzar por la base de nuestra ensalada, que será una hermosa lechuga crespa. Lo primero que haremos es lavar muy bien la lechuga hoja por hoja. Yo siempre recomiendo hacerlo con agua fría y un chorrito de vinagre blanco para eliminar cualquier impureza o residuos. Seguimos con el pepino. Usaremos solo la mitad de un pepino, suficiente para darle un toque de frescura y ese sabor ligeramente crujiente que combina perfecto con las hojas verdes. Lo lavamos muy bien y para esta receta retiramos la piel. Una vez hecho esto, lo cortamos en cubos medianos. Finalmente lo reservamos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Ahora vamos con la zanahoria. Usaremos solo media zanahoria. La lavamos, la pelamos, la cortamos en 4 partes a lo largo y luego cortamos en láminas delgadas. Reservamos al finalizar. Para que no te pierdas ningún detalle, en la descripción de este video encontrarás la lista completa de ingredientes que utilizamos. Todo está organizado para que puedas consultarlo mientras preparas esta deliciosa receta. Pasamos ahora al tomate maduro. Elegimos uno que esté firme pero bien rojito, porque queremos que esté jugoso pero que no se deshaga. Lo lavamos, le retiramos el tallo y lo cortamos en cubos medianos. Es el momento de retomar la lechuga. La dejamos escurrir muy bien o la secamos con papel de cocina. Este paso es importante para que nuestra ensalada no quede aguada. Una vez esté seca, vamos a cortarla en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el tomate maduro, la zanahoria y el pepino. Para finalizar como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche o de yogur griego natural, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente,
asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Esta ensalada es tan versátil que la puedes servir como entrada, como acompañamiento de carnes, pescados o arroz, o incluso como plato principal si estás buscando una comida ligera para la cena. Va perfecta con un filete de pollo a la plancha, una porción de arroz integral o una tortilla de huevo. No olvides dejarme tu like si te gustó esta receta, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas nuevas que vienen. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta linda comunidad y por permitirme entrar a tu cocina. Te mando un abrazo grandísimo y nos vemos muy pronto en una próxima receta.